Domina este secreto y serás irresistible para las mujeres. ¿Te gustaría atraer a las chicas así en menos de 3 segundos y sin esfuerzo? Muy fácil. Solo tienes que ser futbolista, millonario, famoso y guapo. Espera, ni siquiera hace falta que seas futbolista. Con que seas guapo, millonario y famoso, ya te sobra. ¿A que no eres millonario, ni famoso, ni guapo? Entonces la cosa se complica un poco más. Porque si eres normal, o incluso si eres como yo, tendrás que hablar con ellas antes de llevártelas a casa. Sí, son así de raritas. Por eso hoy no te voy a vender humo ni trucos baratos. Te voy a enseñar un método para generar atracción con tus palabras, incluso si no tienes coches de lujo ni un físico de portada. Porque la psicología oscura nos revela algo que casi nadie te dice. La atracción no depende de lo que posees, sino de cómo proyectas lo que eres. Y eso se entrena. Muchos hombres creen que basta con operarse la cara o inventar un personaje falso en redes sociales. Pero el magnetismo verdadero no se compra ni se finge. Se construye en la mente y se proyecta en la presencia. Los estudios de Robert B. Cialdini lo dejan claro. No recordamos a quienes hablan más fuerte, sino a quienes logran activar en nosotros la sensación de escasez, de misterio, de valor oculto. Dale Carnegie lo advirtió hace décadas. El interés genuino siempre vence al artificio. Y Edward Bernays fue aún más lejos al demostrar cómo los deseos humanos pueden moldearse hasta el punto de que millones crean que algo superficial es esencial. Aquí está la diferencia. Los hombres solemos ser visuales, directos, impulsivos. Ellas, en cambio, son más selectivas, kinestésicas y auditivas. Ellas escuchan, sienten, procesan. Y ahí es donde entra tu ventaja. Porque si dominas el arte de hablar, de mirar, de callar, en el momento justo, no necesitas ser millonario para ser atractivo. Necesitas saber cómo funciona la mente, cómo crear en segundos la sensación de valor, cómo activar en ella el mismo mecanismo que hace que un producto escaso se vuelva irresistible. Esto es lo que muy pocos comprenden, que la atracción no es un regalo genético, es una construcción psicológica. Y si aprendes a dominar ese secreto, si entrenas tu mente y tu presencia, descubrirás que puedes ser normal y aún así provocar en una mujer la sensación de que algo en ti es diferente. Algo que no logra explicar, pero que no puede dejar de mirar. Ese es el poder invisible que hoy vamos a descifrar. Lo curioso es que la mayoría de hombres no soporta escuchar esto, que ellas son más selectivas, que no se fijan tanto en tu físico como en lo que proyectas. Y sí, sé lo que algunos piensan. Solo es la plata, solo es la plata. Es cierto, el dinero da estatus y el estatus atrae, pero no es la única vía. De hecho, si observas bien, hay hombres que no son millonarios ni celebridades, pero aún así irradian un magnetismo imposible de ignorar. ¿Cómo lo hacen? La respuesta está en los pliegues más profundos de la psicología humana, en mecanismos invisibles que llevan siglos operando sin que la mayoría se dé cuenta. Robert Greene, en sus Leyes del Poder, advierte que la seducción y la influencia no se basan en la fuerza bruta ni en la ostentación, sino en el manejo estratégico de la percepción. Cialdini, con sus principios de persuasión, nos recuerda que la escasez, la coherencia y la autoridad son disparadores que transforman la indiferencia en deseo. Y Maquiavelo ya lo había dicho, no basta con ser poderoso, hay que parecerlo. En otras palabras, el secreto no está en lo que tienes, sino en lo que los demás creen que eres. Aquí es donde la psicología oscura entra en juego. Philip Zimbardo, con su experimento carcelario, mostró cómo un simple cambio de rol podía modificar la conducta de personas normales hasta límites impensables.
Paul Ekman demostró que un microgesto puede revelar más que 1000 palabras y que una mirada de apenas 2 segundos puede transmitir seguridad o desesperación. Kevin Dutton explicó cómo ciertos rasgos psicopáticos en dosis pequeñas, frialdad emocional, confianza, capacidad de riesgo, pueden convertirte en alguien magnético. Y Edward Bernays, con sus campañas de manipulación masiva, probó que lo invisible es más poderoso que lo visible. Ahora piensa en esto. ¿Qué es más atractivo para una mujer? Un hombre que exhibe desesperación en cada gesto, que busca aprobación, que se nota ansioso por agradar. O alguien que se mantiene sereno, que no necesita llenar los silencios, que controla su mirada, que no revela todo de sí mismo. La respuesta es obvia. El primero es olvidable. El segundo es un enigma. Y lo enigmático siempre atrae. Aquí está el secreto que quiero que grabes en tu mente. La atracción no nace de la exageración, sino de la contención. No de lo que muestras, sino de lo que ocultas. No del ruido, sino del silencio bien manejado. Esa es la esencia del magnetismo. Provocar que se pregunten, ¿qué tiene este hombre que los demás no tienen? Y cuando siembras esa pregunta, ya has ganado media batalla. Aldous Huxley decía que vivimos en un mundo donde la gente es bombardeada con estímulos hasta quedar anestesiada. En medio de ese ruido, quien se muestra diferente, pausado, coherente, dueño de sí mismo, se convierte en un faro. Ese es el tipo de hombre que ellas buscan aunque no lo digan. Alguien que no necesita competir, porque ya domina su propio terreno. Este primer paso es fundamental. Antes de técnicas, antes de palabras bonitas, antes incluso de estrategias, necesitas comprender que el núcleo de la atracción está en el control interno. Sun Tzu escribió que la victoria comienza mucho antes de entrar en batalla, cuando conoces tus propias fuerzas y debilidades. Lo mismo ocurre aquí. Si dominas tu mente, tu lenguaje corporal y tu presencia, entras en cualquier interacción con ventaja. Si no lo haces, aunque seas guapo o tengas dinero, tarde o temprano se nota el vacío. Y lo más inquietante de todo es que este secreto funciona incluso si no lo buscas. Porque cuando alguien irradia calma, cuando no reacciona ante la provocación, cuando muestra interés sin necesidad, transmite poder. Y el poder, aunque no se explique, siempre atrae. Si lo piensas bien, la mayoría de hombres fracasa en la atracción porque entra en el juego con el marco equivocado. Creen que tienen que demostrar valor, que tienen que impresionar, que deben llenar cada segundo con palabras para no perder la atención de la mujer. Y en esa carrera, desesperadas se exhiben como lo que son, necesitados. La necesidad es el perfume más repulsivo que existe, y no importa si lo disfrazas con ropa cara, con un auto último modelo o con frases ensayadas. La necesidad siempre se huele. En cambio, la ausencia de necesidad se percibe como abundancia, y la abundancia es magnética. Robert B. Cialdini lo explicaba en su principio de escasez. Aquello que parece difícil de obtener se vuelve valioso, no por lo que es, sino porque no cualquiera lo tiene. Y esa misma lógica se aplica a ti. Si no mendigas atención, si no corres detrás, si no buscas validación, proyectas la imagen de alguien que tiene un mundo propio más interesante que el de los demás. Y esa imagen genera atracción. Dale Carnegie decía que puedes hacer más amigos en 2 meses mostrando interés genuino por otros que en 2 años intentando que otros se interesen en ti. Ahora trasládalo al terreno de la atracción. Si eres capaz de escuchar de verdad, de observar, de leer los gestos sutiles que otros pasan por alto, no solo te diferencias, te vuelves inolvidable. Paul Ekman descubrió que las microexpresiones, esas fugaces señales que delatan lo que sentimos,
Son imposibles de controlar al 100%. Si aprendes a leerlas, sabrás más de una mujer en 10 segundos de lo que ella misma podría confesarte en horas. Y cuando alguien se siente comprendido en lo invisible, la atracción surge sola. Pero claro, esto exige algo que muchos no soportan: paciencia. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea, donde todo se quiere ya, sin demora. Y la psicología oscura se alimenta precisamente de lo contrario, de esperar, de observar, de proyectar calma en medio de la impaciencia ajena. El psicólogo Kevin Dutton hablaba de la claridad fría de ciertas mentes, esa capacidad de no dejarse arrastrar por el caos, de mantener el pulso sereno mientras todos los demás tiemblan. ¿Sabes qué transmite eso en una interacción? Poder. ¿Y qué provoca el poder en la mente humana? Atracción. Niccolò Maquiavelo aconsejaba que un príncipe debía aparentar virtudes aunque no siempre las tuviera, porque la percepción de virtud vale más que la virtud en sí. No te estoy diciendo que vivas de apariencias, sino que entiendas que la atracción no se trata de lo que eres de manera objetiva, sino de lo que los demás perciben en ti. Esa percepción se puede moldear, se puede construir. Edward Bernays manipuló multitudes enteras con campañas tan simples como asociar un cigarrillo con la idea de libertad. Si él pudo moldear los deseos de millones, tú puedes aprender a despertar deseo en una sola mente. Y aquí es donde entra la paradoja. Cuanto menos te esfuerzas por agradar, más atractivo resultas. Cuanto más cómodo estás en tu silencio, más poderoso parece tu discurso. Cuanto más control tienes sobre tu mundo interno, más inevitable es que otros quieran entrar en él. Lo dijo Aldous Huxley. En un mundo saturado de estímulos, la diferencia no la marca quien grita más fuerte, sino quien permanece imperturbable. Ese es el verdadero imán. La atracción entonces no empieza en la otra persona, empieza en ti. No se trata de memorizar frases, sino de transformarte en alguien que no las necesita. No se trata de tener el físico perfecto, sino de habitar tu cuerpo con seguridad. No se trata de inventar un personaje, sino de aprender a manejar la energía que transmites. Y esa energía se moldea con disciplina, con presencia, con introspección. La psicología oscura te da el mapa, pero tú decides si lo usas para manipular superficialmente o para construir un magnetismo que dure. Imagina esto. Entras a un lugar y no dices nada. Te mueves con calma, no porque calcules, sino porque tu mente ya está entrenada para no precipitarse. No sonríes por compromiso, solo cuando quieres. Tu mirada se sostiene lo justo, sin miedo, sin ansiedad. En cuestión de segundos, algunos sentirán curiosidad, otros incomodidad, pero ninguno será indiferente. Eso es lo que hace diferente a alguien que domina este secreto, que no necesita buscar la atracción, porque la atracción lo encuentra a él. La mayoría de los hombres cree que la atracción es un asunto de suerte o genética, pero la realidad es que se trata de psicología. Y dentro de esa psicología hay un terreno oculto, incómodo y fascinante: la psicología oscura. Aquí no hablamos de frases motivacionales ni de consejos superficiales. Hablamos de patrones de comportamiento que han sido estudiados por décadas, desde los experimentos de Zimbardo hasta las leyes del poder de Robert Greene, pasando por los estudios de Paul Ekman sobre microexpresiones y el análisis de Robert D. Hare sobre la manipulación psicopática. Para entender cómo provocar atracción de manera inteligente, primero hay que comprender cómo operan las personas tóxicas. Ellas utilizan tácticas invisibles, proyectan confianza aunque no la sientan, hacen silencios que incomodan, generan escasez, retirando su atención en el momento justo, utilizan halagos,
envenenados para desestabilizar y, sobre todo, entienden que la emoción siempre vence al razonamiento. Edward Bernays lo demostró en publicidad. La gente no compra productos, compra emociones asociadas. Lo mismo sucede en la atracción. Una mujer no se siente atraída por lo que dices de manera literal, sino por cómo la haces sentir en el proceso. Robert B. Cialdini identificó 6 principios que explican por qué decimos que sí, aunque queramos decir que no. Entre ellos, la autoridad y la escasez son especialmente poderosos en la atracción. Si eres percibido como alguien con control sobre su vida, alguien que no suplica, que no se vende barato, tu presencia adquiere valor. Si además proyectas que tu atención es limitada, que no cualquiera puede acceder a ti, generas automáticamente la sensación de escasez. Y lo escaso siempre atrae. Las personas tóxicas utilizan estos principios para dominar. Un narcisista, por ejemplo, te envuelve con encanto superficial. Robert Hare lo llamó encanto psicopático. Y luego introduce pequeñas dosis de desdén para que busques su aprobación. Es un juego mental. Primero te hace sentir especial, luego te lo arrebata, y así crea dependencia. El mecanismo es perverso, pero tremendamente eficaz. Aquí está la clave. Tú puedes usar la estructura de esa estrategia sin caer en el abuso. ¿Cómo? Aprendiendo a dar valor, pero no todo el tiempo. Aprendiendo a retirarte, no por manipulación, sino porque tu vida no gira alrededor de nadie. Eso, en la mente femenina, despierta intriga y deseo. Paul Ekman mostró que una microexpresión de duda, de desprecio o de interés genuino dura menos de un segundo, pero impacta profundamente en cómo nos perciben. Si aprendes a controlar tus gestos, no mostrar ansiedad, no reír nerviosamente, no sobreexplicarte, transmites solidez. Y la solidez se interpreta como atractivo. Kevin Dutton decía que el carisma no se trata de hablar mucho, sino de hablar con pausa, con intención, con dominio del silencio. Esa pausa, bien manejada, puede ser más erótica que 1000 palabras. Philip Zimbardo, en su experimento de la prisión de Stanford, demostró que la percepción de poder cambia la conducta. Los guardias asumieron autoridad solo porque les dieron un uniforme. Ahora piensa en ti. Cuando trabajas tu postura, tu mirada, tu voz, estás construyendo un uniforme psicológico que comunica poder. No necesitas riqueza ni fama, basta con que construyas la percepción correcta. Sun Tzu lo resumió en una frase inmortal. El licenciado supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. En la atracción, esto significa que no necesitas esforzarte en exceso ni demostrar nada. Necesitas, en cambio, cultivar un dominio interno tan fuerte que ella perciba, sin palabras, que estar contigo es distinto a estar con los demás. Ese contraste es lo que genera atracción. Los ejemplos abundan. Piensa en el hombre que entra a una conversación y no interrumpe, pero tampoco se muestra sumiso. Habla cuando quiere, escucha de verdad. No se sobresalta. Esa calma desconcierta, porque la mayoría actúa con ansiedad. O piensa en aquel que no teme mostrar desacuerdo sin perder la compostura. No grita, no se justifica, simplemente sostiene su marco. Eso proyecta fuerza. Y la fuerza, no la violencia, sino la calma imperturbable, despierta atracción. La estrategia entonces es clara. Observar cómo manipulan las personas tóxicas, entender qué principios usan y reapropiártelos de manera ética. No para herir, sino para proteger tu valor y proyectar magnetismo. Porque al final, la psicología oscura no se trata solo de defensa, también de ventaja. Quien la domina ya no juega en el mismo tablero que los demás. Imagina por un momento a un hombre que llega a una fiesta.
No es el más alto, ni el más guapo, ni el que mejor viste. Sin embargo, a los pocos minutos todas las miradas parecen buscarlo. No porque haga algo extraordinario, sino porque transmite calma en medio del ruido, porque habla poco pero con intención, porque cuando alguien le pregunta algo, sonríe apenas y responde despacio, como si el tiempo jugara a su favor. Ese hombre no está aplicando frases de manual, está aplicando sin saberlo principios de psicología oscura, escasez de atención, control del ritmo, proyección de valor. El magnetismo que despierta no nace del azar, nace de un conjunto de estrategias invisibles. Las personas tóxicas dominan estas dinámicas casi de manera instintiva. Un narcisista, por ejemplo, sabe cómo encenderte con una dosis de validación y luego hundirte con una retirada repentina. Es el ciclo que mantiene a tantos atrapados en relaciones destructivas. Primero te hacen sentir especial, luego desaparecen, y en ese vacío, tú buscas volver a ganarte su atención. Esa táctica se llama refuerzo intermitente, y la psicología ha demostrado que es uno de los mecanismos más adictivos que existen, más incluso que ciertas drogas. Aquí está la lección. No tienes que aplicarlo para manipular, pero sí para entender cómo funciona la mente. Saberlo te permite reconocer cuando alguien intenta atraparte, y también te muestra por qué tu atención no debe ser regalada sin medida. Edward Bernays usaba algo similar en sus campañas de propaganda. Tomaba un deseo latente, lo amplificaba y lo asociaba con un símbolo poderoso. Así fue como logró que millones de mujeres vieran el acto de fumar como un símbolo de liberación femenina, cuando en realidad era un truco publicitario. Lo que hizo Bernays fue conectar lo emocional con lo invisible. Y si eso puede manipular sociedades enteras, imagina lo que significa cuando aprendes a conectar emociones con tu presencia. Una palabra colocada en el momento justo, una pausa antes de responder, una mirada sostenida. Todo ello activa en el otro una pregunta inconsciente. ¿Qué tiene este hombre? Esa pregunta es el inicio de la atracción. Paul Ekman descubrió que la mayoría de la gente no sabe leer microexpresiones. Un gesto fugaz de sorpresa, un ceño que se frunce en milisegundos, una comisura de labios que se tensa, revelan más que un discurso entero. Quien aprende a leer esas señales adquiere ventaja. ¿Por qué? Porque sabe cuándo insistir, cuándo retirarse, cuándo callar. Esa capacidad de leer lo invisible hace que la otra persona sienta que la comprendes más de lo que ella misma se entiende. Y pocas cosas generan más atracción que sentirse vista de verdad. Ahora bien, lo interesante es que este conocimiento no es solo defensivo, también es ofensivo. Robert Greene decía que el poder radica en saber cuándo dar y cuándo quitar, cuándo mostrarse y cuándo ocultarse. Si aplicas esto en una conversación, generas un vaivén emocional que mantiene el interés. Un ejemplo sencillo. No respondas de inmediato a cada mensaje, no porque juegues a ser inalcanzable, sino porque tienes una vida real. Esa escasez de acceso, combinada con la calidad de tus palabras cuando decides responder, crea un contraste irresistible. Philip Zimbardo nos mostró en Stanford cómo el simple hecho de dar un uniforme a alguien lo transformaba en autoridad. En tu caso, el uniforme no es físico, es psicológico. Es la manera en que te mueves, en que ocupas el espacio, en que no bajas la mirada ni pides permiso para existir. Ese es tu uniforme invisible. Y lo poderoso es que no depende de recursos externos, depende de entrenar tu mente para no colapsar ante la presión social. Kevin Dutton decía que la claridad fría de ciertas mentes las hace magnéticas. Esa claridad consiste en no perderse en pensamientos ansiosos, en no sobreanalizar cada palabra, en mantener un centro sólido.
Imagina hablar con alguien que transmite eso. No improvisa desde el nervio, improvisa desde la calma. Su ritmo es pausado, su voz grave, su silencio calculado. Eso desarma, porque la mayoría de personas está acelerada, nerviosa, dispersa. Frente a la dispersión general, la calma se siente como un imán. Otra estrategia clave que usan los manipuladores y que puedes reinterpretar es el control del marco. George K. Simon hablaba de cómo los agresores encubiertos establecen marcos mentales que hacen que la víctima juegue en su terreno. Si ellos deciden que eres el culpable, tú te defiendes y ya perdiste, porque aceptaste el marco. En la atracción, controlar el marco significa no justificarte, no correr detrás, no entrar en el terreno de demostrar valor. Tu terreno es tu calma, tu postura, tu propósito. Si mantienes eso firme, el marco se invierte. Es ella quien busca validación en tu mundo. Y aquí llegamos a una de las estrategias más poderosas: la combinación entre misterio y coherencia. El misterio sin coherencia genera desconfianza. La coherencia sin misterio genera aburrimiento. Pero juntos, crean magnetismo. Mostrar lo suficiente para que sepas que eres real, pero ocultar lo necesario para que quieras descubrir más. Esa dinámica, que parece simple, es la esencia de la atracción. Las tácticas de manipulación más efectivas comparten un patrón. Generan emociones contradictorias en la víctima. Un día te elevan, al siguiente te hunden. Un instante te hacen sentir único y al otro te ignoran. Esa montaña rusa emocional mantiene a las personas enganchadas porque el cerebro humano es adicto a la incertidumbre. B. F. Skinner lo demostró en sus experimentos con refuerzos variables. Cuando una recompensa no se da siempre, sino de manera impredecible, el sujeto se engancha con más fuerza. Esto se observa en las máquinas tragamonedas, en las redes sociales y también en las relaciones. Un manipulador tóxico domina este principio, te da validación en pequeñas dosis, luego la retira y así activa en ti la necesidad de volver a buscarla. La lección: si quieres proyectar valor, no regales tu atención constantemente. Debes ser consistente en tu carácter, pero selectivo en tu entrega. Una sonrisa tuya, cuando no es gratuita sino auténtica, vale más que 1000 halagos vacíos. Esa selectividad es la que hace que tu gesto sea recordado. Observa también cómo operan los seductores naturales. No intentan impresionar con datos ni con historias infladas. Saben que lo más poderoso es cómo te hacen sentir, y lo logran manejando 3 cosas: tono de voz, ritmo de respuesta y contacto visual. El tono de voz transmite calma o ansiedad. El ritmo de respuesta comunica abundancia o desesperación. La mirada proyecta seguridad o necesidad. 3 elementos simples que, cuando se dominan, generan un aura magnética. Robert D. Hare explicaba que los psicópatas proyectan encanto superficial porque saben leer lo que el otro necesita escuchar. Tú no necesitas convertirte en un manipulador, pero sí en un observador agudo. Escucha más de lo que hablas. Detecta qué palabras emocionan, qué temas encienden, qué silencios incomodan. Así tendrás un mapa de la otra persona sin que ella se dé cuenta. Y quien entiende el mapa, domina el territorio. Pongamos un ejemplo práctico. Estás en una conversación con una mujer. La mayoría de hombres intenta llenar el silencio con anécdotas forzadas o bromas rápidas. Tú, en cambio, mantienes una pausa después de su respuesta, sostienes su mirada, sonríes levemente y cambias el ritmo con calma. Ese pequeño gesto rompe el patrón común y despierta curiosidad. Ella empieza a preguntarse: ¿por qué no corre? ¿Por qué no parece nervioso? ¿Qué tiene este hombre? Esa pregunta es tu victoria.
Porque la atracción no es dar respuestas, es sembrar preguntas. Otro ejemplo, estás en una cita y ella lanza una provocación, un comentario para probar tu reacción. El hombre promedio se justifica o se pone a la defensiva. El que domina su marco sonríe, mantiene el contacto visual y responde con calma, o incluso no responde. Ese control desconcierta y al mismo tiempo atrae. Porque la prueba no era para que contestaras, era para medir tu solidez. Y la solidez, en la mente femenina, equivale a poder. Aquí es donde la psicología oscura te da ventaja. Al mostrarte cómo operan los manipuladores, te enseña que la atracción no es un accidente, sino un proceso psicológico. Puedes usar estas estrategias de forma ética, no para crear dependencia, sino para mostrar que tu valor no depende de la validación ajena. Y cuando comunicas eso, automáticamente te diferencias de la mayoría. Steven Hassan, en sus estudios sobre control mental, advirtió que la manipulación siempre se basa en vulnerabilidades invisibles: soledad, inseguridad, deseo de pertenencia. Las personas tóxicas se aprovechan de esas grietas. Tú, en cambio, puedes usar el mismo conocimiento para protegerte y también para proyectar fortaleza. Porque cuando alguien percibe que no te quiebra la presión, que no te domina la ansiedad, que no buscas pertenecer a cualquier precio, empieza a sentir atracción por ti. Y no es magia, es psicología. Una de las armas más poderosas que puedes aprender de los manipuladores es la capacidad de mantener el misterio. El misterio no significa inventar una historia falsa ni ocultar toda tu vida. Significa no entregarlo todo de inmediato. Imagina que cuentas una anécdota interesante, pero detienes la historia en el clímax y cambias de tema. Esa interrupción intencional crea una tensión que obliga al otro a pensar en ti, incluso después de la conversación. Así funciona la mente. Lo incompleto se queda rondando, buscando resolución. Y mientras eso ocurre, tú te conviertes en un pensamiento recurrente. La estrategia es clara. Da valor, pero no lo regales. Sé accesible, pero no predecible. Muestra interés, pero no dependencia. Revela, pero no todo. Cuando aplicas esto, tu presencia deja de ser común. Te conviertes en un enigma. Y en el terreno de la atracción, lo enigmático siempre vence a lo obvio. Uno de los rasgos más fascinantes de la psicología oscura es cómo convierte lo común en extraordinario al manejar la percepción. Lo vemos en el caso de ciertos líderes carismáticos que, sin tener una preparación académica sobresaliente o un aspecto físico deslumbrante, lograron cautivar masas enteras. ¿Por qué? Porque entendieron algo esencial. La mente humana se guía más por emociones que por lógica. Y quien sabe cómo activar esas emociones, tiene el control. En la atracción sucede lo mismo. No es el hombre que recita la frase perfecta el que queda grabado, sino aquel que logra provocar en la mujer una sensación que ella no logra explicar. Esa sensación puede ser intriga, misterio, seguridad, calma, incluso un leve desafío. Lo importante no es lo que dices, sino lo que despiertas. Robert Greene lo llamaba el arte de la seducción silenciosa. Provocar que el otro se acerque sin que tú lo pidas explícitamente. Mira este ejemplo. En una reunión social, todos hablan al mismo tiempo, intentando llamar la atención. Tú decides mantenerte en silencio, observando, sonriendo apenas, interviniendo solo cuando tienes algo de valor que decir. Al principio, puede que parezcas invisible, pero después de unos minutos, la gente empieza a girar hacia ti, a preguntarse por qué no necesitas competir. Tu calma empieza a atraer,
porque en un mundo ruidoso, el silencio se convierte en poder. Y cuando finalmente hablas, tu voz resuena más fuerte que todas las demás juntas. Otra estrategia que utilizan los manipuladores es la de los tests constantes. Una persona tóxica lanza pequeñas provocaciones para medir tu reacción. Una burla, un comentario sarcástico, una insinuación de duda. La mayoría cae en la trampa, respondiendo con defensividad o exceso de justificación. Pero aquel que domina su marco responde con calma, incluso con humor. Un comentario como «¿Eso es lo mejor que tienes?», acompañado de una sonrisa tranquila, puede desarmar cualquier intento de manipulación. Y lo más curioso es que esa misma solidez se percibe como atractiva. Paul Ekman nos enseñó que la microexpresión de desprecio es una de las más poderosas porque revela superioridad. Los manipuladores la usan para hacerte sentir inferior. Tú puedes reconocerla y no caer en la trampa, porque el verdadero poder no está en reaccionar, sino en mantener tu equilibrio. Cuando ella lanza un comentario retador y tú no te alteras, tu serenidad la desconcierta y al mismo tiempo la atrae. Porque lo raro en este mundo es encontrar a alguien que no se tambalea ante la presión. Un caso real: un hombre promedio en apariencia, sin dinero ni fama, logra captar la atención en su grupo de amigos. ¿Cómo? Siempre responde con calma, nunca se desespera por hablar, y cuando lo hace, aporta un comentario agudo. Sus amigos comienzan a consultarle cosas y poco a poco se convierte en el referente silencioso. Ese mismo patrón, trasladado a la atracción, funciona igual. No necesitas ser el más llamativo, necesitas ser el más centrado. Aquí entra en juego otro principio de la psicología oscura: el control del marco temporal. Los manipuladores saben cuándo aparecer y cuándo desaparecer. A veces, su mayor poder no está en lo que dicen, sino en la ausencia que dejan. Tú puedes usar esto en tu favor al no estar siempre disponible, al mostrar que tu vida no gira alrededor de nadie. Esa ausencia, lejos de alejar, genera interés, porque en un mundo donde todos compiten por atención, quien se permite desaparecer se convierte en un misterio. Steven Hassan, en sus estudios sobre sectas, mostraba cómo los líderes manipuladores mantenían a sus seguidores enganchados, alternando entre cuidado y control, entre cercanía y distancia. Esa dualidad creaba dependencia. Ahora, llevado a tu terreno, puedes aprender la lección sin caer en la manipulación. Muestra interés genuino, pero también conserva tu independencia. Esa tensión equilibrada es magnética porque transmite que eres accesible, pero no poseíble. Y aquí está una verdad incómoda. La atracción no surge de darlo todo, sino de dosificar. El magnetismo se construye en la mente de la otra persona a partir de lo que no entiende del todo de ti. Una historia incompleta, una respuesta ambigua, una sonrisa enigmática, todo ello siembra preguntas, y las preguntas son el pegamento de la memoria. La psicología oscura nos enseña que la manipulación funciona porque explota los sesgos humanos. Uno de ellos es el sesgo de contraste. Valoramos más algo cuando lo comparamos con una versión inferior. Si todos a tu alrededor muestran ansiedad y tú muestras calma, tu valor se multiplica. Otro es el sesgo de reciprocidad. Cuando das algo inesperado, la otra persona siente el impulso de corresponder. No se trata de regalos materiales, sino de gestos, una observación aguda, una atención genuina, un cumplido raro pero auténtico. Lo inquietante es que quienes dominan estas dinámicas rara vez son conscientes de ellas. Muchos lo hacen de manera instintiva. Pero tú no tienes que esperar a la suerte. Puedes aprenderlo, entrenarlo, interiorizarlo.
Y una vez lo hagas, verás cómo las interacciones cambian a tu favor, no porque manipules, sino porque dejas de ser uno más. En resumen, las personas tóxicas manipulan con refuerzo intermitente. Aprende a reconocerlo y úsalo como herramienta de selectividad. Controlan microexpresiones para desestabilizar. Aprende a leerlas y mantén tu solidez. Establecen marcos mentales. No aceptes marcos ajenos. Sostén el tuyo con calma. Alternan presencia y ausencia. Haz lo mismo, pero desde tu independencia real, no desde la manipulación. Usan misterio para crear dependencia. Conviértelo en un recurso ético para despertar intriga. Quien entiende estas estrategias ya no juega en el mismo terreno que los demás. Porque mientras otros siguen buscando la frase perfecta o el truco barato, tú manejas las fuerzas invisibles que gobiernan la mente. Hay algo que los manipuladores saben y que la mayoría ignora. La mente recuerda más la emoción que el contenido. Es decir, no importa tanto lo que dijiste, sino cómo se sintió la otra persona en tu presencia. Por eso, los seductores oscuros juegan con las emociones como si fueran notas musicales. Un día provocan risa, al siguiente incertidumbre, al otro nostalgia. Mantienen el vaivén emocional para que nunca te acomodes. Y lo más perturbador es que funciona. Ahora bien, tú no necesitas convertirte en un manipulador para aprovechar esta verdad. Puedes hacerlo de forma ética, recordando que el magnetismo surge cuando alguien siente cosas diferentes contigo a lo que siente con los demás. La mayoría ofrece conversación predecible. Tú puedes ofrecer intensidad y calma, silencio y palabras, interés y misterio. Ese contraste es lo que mantiene la atracción viva. Un ejemplo sencillo. Estás en una cafetería conversando con una mujer. Ella comenta algo superficial y, en lugar de seguir la corriente, le devuelves una pregunta que la obliga a profundizar. ¿Y qué significa eso para ti de verdad? De inmediato, pasas de lo común a lo íntimo. La mayoría no se atreve a ir allí tan rápido, pero quien lo hace crea un puente emocional. Y un puente emocional, cuando se combina con misterio, se convierte en adicción. Otro ejemplo, en una interacción, ella lanza un comentario irónico para probarte. El hombre promedio responde con nervios o exageración. Tú sonríes, sostienes la mirada y respondes con calma. Eso fue interesante. No das más detalles. Ese microgesto proyecta seguridad porque demuestras que no necesitas defenderte ni impresionar. Tu serenidad se convierte en una declaración de poder. Y aquí entra un principio clave de la psicología oscura, el control del marco interno. Robert Greene lo explica. Quien domina la percepción, domina la interacción. Si tú decides que no necesitas validación, que tu tiempo es valioso y que tu calma no se negocia, proyectas un marco que los demás terminan aceptando. Ella puede provocarte, puede desafiarte, pero si no te mueves de tu centro, tu solidez se impone. Y lo fascinante es que esa solidez no repele, atrae. Porque en un mundo inestable, lo estable es irresistible. Piensa en lo que decía Sun Tzu. La invencibilidad reside en la defensa, la posibilidad de victoria en el ataque. Si aplicamos esto a la atracción, significa que tu primera victoria está en no perderte en la ansiedad ni en la necesidad. Esa es tu defensa. Y tu ataque es el misterio, la calma, la capacidad de generar emociones sutiles que se quedan rondando en la mente del otro. Las personas tóxicas usan estos principios para dominar y destruir. Tú puedes reapropiártelos para elevar tu valor y protegerte. Esa es la diferencia entre manipular y magnetizar. Lo primero desgasta, lo segundo construye. Y cuando logras dominar estas,
Estrategias. Ya no eres un hombre común, eres un hombre que controla el tablero invisible. El psicólogo Daniel Kahneman decía que nuestra mente opera en dos sistemas, uno rápido, emocional, intuitivo, y otro lento, racional, analítico. La atracción siempre ocurre en el sistema rápido. Por eso, no importa tanto lo que digas, sino cómo actives emociones inmediatas. La racionalidad vendrá después, pero si no capturas la emoción primero, nunca tendrás la oportunidad de mostrar tu valor real. Así que, grábate esto. El misterio atrae más que la obviedad. La calma es más erótica que la ansiedad. El silencio bien manejado pesa más que las palabras. El marco interno sólido vence a cualquier manipulación externa. Cuando entiendes esto, la atracción deja de ser azarosa y se convierte en estrategia. Dejas de ser el hombre que corre detrás y te conviertes en el hombre que hace que lo sigan. No porque lo pidas, sino porque tu sola manera de estar en el mundo provoca esa reacción. Y esa es la enseñanza central de esta sección. La atracción es un juego psicológico y quienes lo dominan, aunque no sean millonarios ni famosos, se vuelven irresistibles. No porque manipulen, sino porque encarnan un poder silencioso que la mente humana no puede ignorar. Lo primero que debes comprender es que la atracción no empieza en la mujer, empieza en ti. Si tú no te crees valioso, si no sientes que tu mundo interno es más grande que cualquier validación externa, tarde o temprano esa inseguridad se notará. La psicología oscura nos enseña que la mente humana detecta señales sutiles, invisibles, que delatan necesidad o abundancia. Y la buena noticia es que puedes entrenar esas señales. Ejercicio 1. El silencio controlado. La próxima vez que hables con alguien, no intentes llenar cada espacio con palabras. Haz lo contrario. Practica pausas. Di algo breve y guarda silencio 3 segundos antes de continuar. Al principio te incomodará, pero ese silencio proyecta calma. Quien no teme al vacío es percibido como alguien con dominio interno. Recuerda, la ansiedad habla demasiado, la seguridad calla cuando quiere. Ejercicio 2. La mirada inquebrantable. Paul Ekman mostró que el contacto visual revela emociones en segundos. Entrena tu capacidad de sostener la mirada sin parpadear rápidamente, sin tensión, solo con serenidad. Hazlo frente al espejo. Mírate durante 2 minutos diarios hasta sentirte cómodo. Luego trasládalo a las interacciones. Una mirada firme, serena y sin ansiedad transmite más poder que 1000 frases ensayadas. Ejercicio 3. El control de la voz. El tono de voz es un imán invisible. Kevin Dutton decía que la calma proyectada en la voz tiene un efecto hipnótico. Para entrenarlo, grábate leyendo un texto, pero hazlo lento, marcando pausas. Luego escucha la grabación y elimina cualquier rastro de nerviosismo. Tu meta es hablar como alguien que no corre detrás del tiempo. Practica hasta que tu voz suene como si cada palabra fuera intencional. Ejercicio 4. El misterio dosificado. Una mujer no se engancha con lo que sabe de ti, sino con lo que no sabe. Así que aprende a no revelarlo todo. Cuando cuentes una historia, deja un detalle en el aire, corta en el clímax, sonríe y cambia de tema. Eso genera intriga. La mente odia lo incompleto, por eso seguirá pensando en ti después de la conversación. Ejercicio 5. El marco personal. George K. Simon enseñaba que quien controla el marco mental, controla la interacción. Para entrenarlo, define 3 principios inquebrantables de tu vida. Por ejemplo, no justificarte, no perseguir, no reaccionar con ansiedad. Escríbelos y repítelos cada mañana. Así, cuando estés en una conversación y alguien intente sacarte de tu centro, recordarás que tu marco ya está definido. Ahora bien, no basta con ejercicios aislados.
Debes crear hábitos diarios que fortalezcan tu magnetismo. Marco Aurelio decía que la disciplina comienza en la mente antes que en el cuerpo. Y aquí ocurre lo mismo. Dedica al menos 10 minutos diarios a entrenar tu presencia. 5 minutos de respiración profunda para calmar el sistema nervioso. 3 minutos de mirada fija al espejo. 2 minutos de visualización en los que te imagines entrando en una sala con calma absoluta. Estos micro hábitos reprograman tu mente. Porque la atracción no se trata de fingir, se trata de convertirte en alguien que no necesita fingir. Un caso práctico. Un hombre inseguro comienza a aplicar estas rutinas. Al inicio, siente que exagera, pero tras varias semanas, su voz se vuelve más firme, su mirada más tranquila, su silencio más cómodo. Sin darse cuenta, empieza a destacar en reuniones sociales. Las mujeres notan algo diferente. No saben qué es, pero lo sienten. Y eso es lo que marca la diferencia entre el que busca impresionar y el que impresiona sin buscarlo. Aquí es donde debo hacerte una invitación directa. Si este conocimiento te está abriendo los ojos, suscríbete a Poder Invisible. Porque lo que te comparto aquí no son trucos baratos ni frases vacías. Es un camino real hacia el dominio mental y la transformación personal. Y en este canal, cada video es una llave que te acerca a ese poder que pocos se atreven a explorar. Ahora volvamos a los hábitos. Recuerda esto. La repetición crea reputación. Si todos los días entrenas tu calma, tu voz, tu mirada y tu silencio, en poco tiempo ya no tendrás que esforzarte. Será natural. Y cuando sea natural, tu magnetismo se volverá imposible de ignorar. Pongamos un escenario común. Una primera cita. La mayoría de hombres llega con ansiedad, hablando demasiado rápido, intentando demostrar valor en cada frase. En cambio, tú has entrenado tu calma. Entras al lugar con pasos firmes, saludas con una sonrisa ligera y tomas asiento sin nervios. No te precipitas a hablar, escuchas primero, haces una pausa antes de responder. Esa pequeña diferencia ya comunica algo. No estás compitiendo por su atención. Tu atención es el premio. Esa inversión psicológica cambia todo el marco de la interacción. Otro escenario. Estás en un grupo social. Varios intentan impresionar contando chistes o anécdotas ruidosas. Tú eliges intervenir solo cuando tienes algo que aporte. Quizás cuentas una historia breve, pero la narras despacio, con pausas, sosteniendo las miradas. Al terminar, sonríes y guardas silencio. El contraste hace que tus palabras resuenen más. Y cuando alguien se acerque después para conocerte más, no será casualidad. Será el efecto de tu control del ritmo. Un tercer ejemplo. Ella te lanza una prueba. Puede ser un comentario irónico como ¿siempre eres tan serio? O una provocación disfrazada. El hombre promedio se incomoda y se justifica. El hombre que domina la psicología oscura sonríe y responde con calma. Solo cuando me interesa la conversación. Esa respuesta no es agresiva ni defensiva, pero comunica dos cosas: seguridad y selectividad. Y ambas son irresistibles. Ahora hablemos de rutinas mentales. La mente ansiosa siempre quiere reaccionar de inmediato, pero la mente entrenada responde desde la calma. Aquí tienes un ejercicio de reprogramación. Cada vez que alguien te haga una pregunta, cuenta mentalmente hasta 3 antes de responder. Respira profundo, relaja los hombros y recién habla. Observa cómo cambia la percepción. Ahora pareces dueño del tiempo, no esclavo de la prisa. Otro hábito poderoso es el diario de presencia. Cada noche, anota 3 momentos del día en los que lograste mantener tu calma en lugar de reaccionar. También anota uno en el no me siento sin que fallaste. No para castigarte, sino para entrenar tu autoconsciencia.
En pocas semanas, notarás cómo tu control aumenta sin esfuerzo. Un ejercicio avanzado es el de gestionar la escasez de atención. Dedica una semana a responder mensajes con calma, nunca de inmediato, y cuando lo hagas, escribe de manera breve y con intención. Notarás algo curioso. Tu valor percibido aumenta, no porque juegues a ser inalcanzable, sino porque proyectas una vida con propósito. Eso genera atracción. El misterio también puede entrenarse. Cuando te pregunten algo personal, responde parcialmente y guarda silencio. Por ejemplo, si alguien dice, ¿qué haces en tu tiempo libre? En lugar de enumerar todo, di algunas cosas muy simples y otras que prefiero no contar todavía. Esa respuesta activa la curiosidad de inmediato, y la curiosidad es el motor de la atracción. Las microhistorias también son un recurso clave. No necesitas grandes relatos, solo fragmentos cargados de emoción. Imagina que cuentas en 2 frases una experiencia intensa, pero sin dar el final. Ese vacío genera intriga. Es como leer la mitad de un libro. La mente necesita completarlo, y mientras lo completa, sigue pensando en ti. Aquí hay un hábito que pocos entrenan: la respiración consciente en interacción social. Antes de hablar, toma una respiración lenta y profunda. Esa microacción calma tu sistema nervioso, estabiliza tu voz y evita que hables desde la ansiedad. El que respira mejor controla la interacción. Puede sonar simple, pero es uno de los secretos que separan a los inseguros de los magnéticos. Un caso real: un hombre que siempre corría detrás de la atención femenina decide aplicar estas rutinas. Empieza por el silencio controlado y el entrenamiento de la voz. En 2 meses, sus amigos notan que ya no interrumpe, que habla más pausado, que su mirada es más firme. Y lo más sorprendente, las mujeres que antes lo ignoraban, ahora buscan conversación con él. No porque haya cambiado su físico ni su ropa, sino porque su energía interna se transformó. Aquí es donde debo recordarte algo. La psicología oscura no es un juego de máscaras, es un camino de entrenamiento interno. Si lo tomas en serio, verás resultados no solo en la atracción, sino en todos los ámbitos de tu vida. Tu jefe, tus amigos, incluso desconocidos, comenzarán a tratarte de forma diferente. Porque la gente responde a lo invisible, al aura de calma, al misterio, a la solidez. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que este conocimiento no es común. Por eso te invito a suscribirte a Poder Invisible, porque aquí seguimos explorando juntos este mundo que pocos se atreven a mirar de frente. Y cada suscripción no es solo un número, es alguien más que empieza a entrenar su mente para dejar de ser invisible y convertirse en irresistible. Recuerda, la práctica es la diferencia entre teoría y transformación. No basta con escuchar, hay que aplicar. Y si aplicas estos ejercicios todos los días, en poco tiempo, descubrirás algo que cambiará tu vida. No necesitarás buscar atracción. La atracción te encontrará a ti. Si aplicas lo que has aprendido hasta ahora, empezarás a notar algo curioso. Las personas reaccionarán de manera distinta a tu presencia. Algunos se sentirán incómodos porque no entienden tu calma, otros se sentirán intrigados porque no logran descifrar tu misterio, y unos cuantos se sentirán inevitablemente atraídos. Eso es lo que ocurre cuando entrenas tu mente. Dejas de jugar el mismo juego que los demás. Aquí está la clave, la constancia. No basta con aplicar un truco una vez. Debes convertirlo en hábito. Cada día que sostienes tu mirada, cada pausa que dominas, cada silencio que manejas, estás reforzando la imagen de alguien que no necesita impresionar. Y esa imagen se queda grabada en la mente de quienes te rodean. Recuerda lo que decía Robert Greene: el poder real nunca se muestra del todo, solo se insinúa. Lo mismo ocurre con la atracción.
Lo más irresistible es lo que no se entrega por completo. Si entiendes esto, tu forma de relacionarte cambiará para siempre. Ahora quiero que imagines cómo sería entrar en cualquier lugar con la certeza de que no necesitas competir, porque tu sola presencia ya comunica valor. Imagina hablar con una mujer sin ansiedad, sin miedo a ser rechazado, sabiendo que tu marco interno es más fuerte que cualquier prueba externa. Eso no es un sueño imposible. Es el resultado de entrenar tu mente con disciplina. Y aquí quiero impulsarte. No te quedes en la teoría. Practica cada ejercicio. Llévalo a tu día a día. Haz de tu voz, tu mirada y tu silencio armas invisibles que trabajen por ti. Porque quien se atreve a entrenar lo invisible termina dominando lo visible. Este es solo el principio. Lo que viene ahora es aún más profundo, porque en la siguiente parte no solo reforzaremos lo aprendido, sino que te plantearé un desafío mental que puede cambiar la manera en la que ves la atracción, el poder y tu propia identidad. Así que quédate conmigo. No cierres este video todavía. Lo que está por venir es el tipo de verdad que incomoda, pero también transforma. Y cuando la escuches, entenderás por qué muy pocos llegan a dominar este secreto. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo de tu vida has pasado tratando de impresionar? ¿Cuántas veces te has puesto una máscara para encajar, para agradar, para ser visto? Y sin embargo, lo que más atrae no es la máscara, es la verdad que hay detrás de ella. El mundo entero está lleno de hombres desesperados por demostrar, por gritar su valor. Pero los pocos que aprenden a callar, a controlar, a ser selectivos, esos son los que marcan la diferencia. La psicología oscura nos revela algo inquietante. Las personas no se sienten atraídas por lo obvio, sino por lo enigmático. No por lo que entienden, sino por lo que no logran comprender del todo. Y ese misterio, esa calma, esa solidez, no se compra, se construye. Cuando tú decides trabajar en tu mente, en tu presencia, en tu marco interno, te conviertes en alguien que no necesita perseguir nada, porque todo fluye hacia ti. Robert B. Cialdini lo resumió en un principio eterno. Lo escaso siempre se desea más. Pero, ¿qué pasa cuando lo escaso eres tú mismo? Cuando tu atención, tu energía y tu presencia no están disponibles para cualquiera. Cuando, en lugar de correr detrás de la validación, eres tú quien la otorga. Entonces, dejas de ser un hombre común y te conviertes en un imán. Aquí viene tu desafío mental. Observa tu vida durante los próximos 7 días y haz un registro. Cada vez que sientas la necesidad de impresionar, de justificarte, de demostrar, detente. Respira, guarda silencio y sonríe. Descubre cómo cambia la reacción de los demás cuando no corres detrás. Haz la prueba. Verás cómo el magnetismo no está en hacer más, sino en hacer menos, con intención. Quiero que te hagas esta pregunta ahora mismo. ¿Qué prefiero? ¿Seguir siendo invisible y mendigar atención? ¿O atreverme a entrenar mi mente y convertirme en irresistible? La respuesta no la encontrarás en mí, sino en el espejo. Y aquí termina este viaje, pero no tu transformación. Porque lo que viene en este canal son más claves, más secretos y más verdades incómodas que muy pocos se atreven a decirte. Si este mensaje resonó en ti, si sientes que ha removido algo dentro, no lo ignores. Suscríbete a Poder Invisible y continúa conmigo en este camino. Porque la atracción, el poder y la transformación mental no se aprenden en un día, se entrenan de por vida. Recuerda, el hombre común busca ser aceptado. El hombre que domina su mente se convierte en irresistible. Y tú decides hoy de qué lado quieres estar.